pueblo, sobre tu iglesia, sobre tus hijos. Una palabra de bendición, una palabra de exhortación, una palabra de edificación. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Que cada uno de nosotros podamos tener un corazón dispuesto a atender tu voz, oídos circuncidados para oír espiritualmente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, la vez pasada, si recuerdan, se nos fue la luz, ¿verdad? Entonces nos quedamos hablando acerca de los propósitos de las 70 semanas. Estos esquemas, yo espero que con la repetición, ¿verdad?, nosotros podamos recordar y podamos aplicarlo o explicarlo, ¿verdad? Porque no se trata nada más de verlo, de tomarle la foto y ya, sino que hay que entenderlo. Amén. Y pedirle al Señor que nos explique cómo está el asunto de las 70 semanas. Entonces las 70 semanas tienen un inicio. Comenzaron con 7 semanas, que fueron 49 años, y la señal de que inició las 7 primeras semanas fue la reconstrucción de Jerusalén. Esa es una señal. Recuerden que Dios fecha con acontecimientos, ¿ok? Después vienen las 62 semanas o 434 años. El ungido es Cristo. Y 69 semanas hay, hermanos, hasta la crucifixión de Jesucristo. De ahí, de Jesucristo, comienza la era de aquí hasta que el arrebatamiento, comienza la era cristiana. Amén. En la semana 69 comenzó la era cristiana, la era de la iglesia, la era, ¿qué otro nombre le ponemos? Matarilero. ¿Qué otro nombre le pondríamos? La era de la iglesia, la era de la gracia, el año agradable del Señor, porque eso dijo el Señor: he venido a proclamar el año agradable del Señor. Y año es una era, un periodo de tiempo. Entonces estamos, hermanos, en esta era. ¿En qué momento? Al inicio, pues no, el inicio ya pasó. A mediados, probablemente, o tal vez estemos aquí, mire, aquí pegadito ya al arrebatamiento. De manera pues que el arrebatamiento de la iglesia va a ser ¿cómo podríamos llamarle? El inicio de la semana 70. La semana 70 o los 7 años, hermanos, de gran tribulación, de tribulación y gran tribulación. De manera pues, hermanos, que ya estamos en este periodo, estamos más bien a punto de entrar a este periodo. Sí, me expliqué con eso. Entonces decíamos la vez pasada, hermanos, que Daniel era un siervo fiel, que él se dedicaba a buscar por medio de la palabra lo que ocurriría a su pueblo. Y ya estaba determinado el cautiverio de Israel por 70 años. Voy a ir aquí, ya lo vimos. Entonces, la Biblia dice que Daniel clamaba a Dios por una respuesta para su pueblo, y que él estaba orando y estaba buscando la presencia de Dios. El ángel Gabriel llegó. Imagínense que estaba orando, hermano, estaba pidiendo a Dios revelación. De manera que Dios, por la oración de Daniel, movió o envió a un ángel. Amén.
un ángel que le explicara. Pero me llama la atención, hermanos, que esto que aquí nos habíamos quedado la semana pasada, no, la antepasada, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, dice, mi pecado y luego el pecado de mi pueblo Israel. O sea que no solamente debemos orar, hermanos, por nuestros pecados y pedir perdón, sino también debemos orar por el pueblo del Señor. Debemos orar por los pastores. Amén. ¿Cuántos oran por su pastor? ¿Qué le dice? Llévatelo, Señor. No. Sí. Ay, Padre. O le dice, ayúdalo. Ilumínalo. No le diga el otro, ¿ah? Sí, porque sí hace falta, pues. Entonces, llegamos pues al punto en el que dice Daniel 9:21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido ¿para qué? Para darte sabiduría y entendimiento. Esa orden venía de Dios. Entonces, cuando nosotros oremos, digámosle, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, fíjese. Y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Eso debemos nosotros creerlo en nuestro corazón. Nosotros somos muy amados por el Señor. Por eso dice la Biblia, amado, yo deseo. Así se dirige el Espíritu Santo a la iglesia, a los hijos del Señor, amado. Amén. Entonces dice, entiende pues la orden y entiende la visión. Vamos avanzando para que vayamos a ver si hoy sí se nos hace. Bueno, Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Son los textos bíblicos que explican el esquema que ya les expliqué hace ratito. Amén. Entonces, voy a pasarme de estos versos adelante. Las 70 semanas, hermanos, fueron determinadas con propósitos. ¿Ok? Y esos propósitos se remarcan en sus eventos. Por ejemplo, el propósito de las 70 semanas, hermanos, es poner fin a la transgresión, al pecado y a la iniquidad. Son 3 tipos de ofensas. Y déjeme a ver si encuentro acá, explicarles un poquito, aunque ya lo expliqué hace unos días hay 3 tipos de ofensas. ¿Ok? 3 tipos de ofensas a Dios. El primero, la transgresión. El segundo, el pecado. Tercero, la iniquidad. La palabra que se traducen por transgresión son la palabra pesha, parábasis, paráptoma. Fíjese que estas palabras
definen la palabra transgresión, dice que es un defecto, ¿sí? Es una falta, es una infracción, también es una violación, desobediencia, es un desliz, es un error. ¿Alguien ha cometido errores aquí? Ha tenido un desliz, no desliz emocional, sino un desliz, o sea, resbalado, pues, todos. Amén. Esa es una transgresión. Y luego, el pecado. El pecado viene en el Antiguo Testamento, es la palabra katá, que es una ofensa. Pero ya aquí dice que es a veces pecaminosidad habitual. ¿Qué es habitual? Frecuente. Acá fue solamente un error, fue un desliz, fue una violación de cierta norma que pasé por alto, ¿verdad? Pero ya acá ya se vuelve habitual, ya lo vuelve a hacer una y otra vez. Ya aquí, hermanos, empieza ya somos culpables. Vamos, acá también somos culpables, pero aquí ya hay algo que nos está diciendo: estás mal, estás actuando mal. Porque una vez está bien, ya perdón, pues ya la regaste, bueno, pero ya siempre lo mismo, hermano, como que ya se te hizo costumbre y se te hizo pecado. Pero cuando pasa a la iniquidad, hermanos, ahí sí ya está la situación un poquito más avanzada, porque aquí las palabras que se traducen por iniquidad son abón, y no es un producto sino que abón tiene que ver con perversidad, hermano. Cuando ya la persona hace las cosas con perversidad, con maldad. La palabra adiquía en el Nuevo Testamento dice cuando ya es injusta, cuando ya hay injusticia. ¿Qué significa la injusticia? Hacer algo fuera de lo que es justo. Sabemos que es injusto como estoy actuando y lo sigo haciendo. Moralmente es maldad, pero dice, moralmente ya se volvió parte de su carácter, de su vida, de su manera de accionar. Eso ya es iniquidad. Amén. Bueno, entonces, esas tres tipos de ofensas vino el Señor ¿a qué? A ponerle fin. Entonces, vamos a volver ahí a donde estábamos. Entonces, ¿en dónde estábamos? No estábamos matando, ¿verdad? Entonces acá, hermanos, dice, a ver, es que aquí, entonces aquí la Biblia nos enseña pues que las 70 semanas son para poner fin a la transgresión, al pecado y a la iniquidad. Amén. Entonces, veamos acá en la base bíblica Daniel 9:24. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, terminar con el pecado, expiar la iniquidad, traer justicia eterna, sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Cada uno de estos puntos tiene su razón de ser, ¿ok? Son propósitos. Entonces, número uno, poner fin a la transgresión. Ok, aquí estoy repitiendo lo mismo. Entonces, este evento incluye, hermanos, las 70 semanas tiene el propósito
de eliminar la transgresión del pueblo de Israel, primeramente, del pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel literal y el pueblo de Israel espiritual. ¿Quién es el pueblo de Israel espiritual? Entonces, dice, quien continuamente cometía infracción, continuamente violaba la ley, continuamente cometía infidelidad. Estamos hablando del pueblo de Israel, del pueblo literal. Entonces, ¿qué pasará con el pueblo espiritual, con el Israel espiritual? ¿Será? Es una pregunta que queda al aire, ¿verdad? Y que usted la contestará. ¿Será que el pueblo de Israel espiritual continuamente comete infracciones, violaciones, infidelidad y continuamente abandona su relación con Dios? ¿Será? Ahí usted dirá, ahí usted se analiza. ¿Ok? Yo no estoy juzgando nada, solamente estoy diciendo y estoy haciendo una pregunta. Jeremías 3:20 en la Biblia latinoamericana dice: sin embargo, así como una mujer traiciona a su amante, dice aquí, pero en otras versiones dice: así como una mujer traiciona a su amado o a su marido, a su esposo. Entonces dice: así me ha engañado la gente de Israel. Y esa palabra es transgresión. Así ha transgredido. Entonces la transgresión, y hermanos, puede llevarnos a la apostasía. ¿Ok? Daniel 9:11: ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley, dice Daniel. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Amén. ¿Eso qué significa? Que el pueblo de Israel se apartaba. Y eso, apartarse, hermanos, es apostasía. Transgredía la ley y se apartaba. Cuando nosotros transgredimos, comenzamos a separarnos. Comenzamos a negar lo que creemos. ¿Ok? Entonces, Israel transgredió a Dios, no obedeciendo su voz, violando su palabra. Y esto se convierte en el siguiente paso, la siguiente ofensa, que es el pecado. Entonces, hermanos, ¿cuántos obedecen la voz de Dios? Ahora pregunto, ¿cuál es la voz de Dios? Su palabra. ¿Y la mano de Dios cuál es? Los 5 ministerios, ¿eh? Entonces, es importante, hermanos, que aprendamos a oír su voz y obedecer. Por ello, es necesario que Dios levantara a un justo. ¿Quién es ese justo? Jesucristo. Que no tuviera mancha, que no tuviera pecado, hermano, para terminar con todo el pueblo, con todo el pecado del pueblo. Por eso dice primera de Juan 3:5: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces tenía que ser sin mancha, sin pecado, para que pudiera limpiar los nuestros. Tremendo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Actualmente la mayoría del pueblo de Israel, hermanos,
comete el pecado de no reconocer a su Salvador. ¿Saben ustedes que actualmente el pueblo de Israel no quiere reconocer a Jesucristo? Pero dice la Biblia que un día Dios va a tratar otra vez con ellos. Y ese trato de Dios con él, hermanos, va a empezar en la última semana de Daniel. Sí, sí sabemos eso, ya está claro y lo hemos estado repitiendo para que quede con nosotros. Actualmente, en este tiempo, ¿con quién está tratando Dios? Con la humanidad, ¿verdad? Y con la iglesia. Pero está tratando con la humanidad, le está dando una oportunidad. Cuando termine ese tiempo, la era de la iglesia, comienza un trato con Israel. Por eso se llama pues la angustia, a la gran tribulación se le llama la angustia de Jacob. Romanos 11:26 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Cuándo va a tratar Dios con la impiedad de Israel? En la gran tribulación. Ahí va a tratar Dios con Israel, en la última semana de Daniel. Entonces Romanos 11:27 dice: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Mire, perdón. Número 2, poner fin al pecado. Igual, Daniel 9:24, ahí está la cita bíblica. Y ahí, lo que acabamos de hablar es que el Señor vino a poner fin a la transgresión. Y acá, a terminar con el pecado. Entonces, el pueblo de Israel, hermanos, como ya dijimos, no solamente ha transgredido, ha pecado continuamente. Y esto hizo necesario un sacrificio en el cual se le quitaría la vida al Mesías, según Daniel 9:26. Ese holocausto, hermanos, ese sacrificio sería perfecto. El sacrificio redentor del Señor por los pecados del pueblo, pero también por los pecados de todo el mundo. Amén. ¿Dónde dice la Biblia esto? Vamos a verlo. Lucas 1:68 en adelante. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de los santos, de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. El Señor levantó pues un poderoso Salvador. Amén. Y dio, ¿cuántos pagos dio, hermano? Un solo pago. Un solo pago. Dice acá Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir. ¿Qué iba a destruir? El pecado, por el sacrificio de sí mismo. Entonces, Él dio un solo pago, pero ese pago, hermanos, fue su vida. Y por ese sacrificio, es que nosotros somos perdonados de nuestras transgresiones y de nuestros pecados. Hermanos, no se me queden viendo así, como que no me cree como que usted dice, pecado, ya no lo conozco. Espero que no, ¿verdad? Que el Señor nos vaya llevando de victoria en victoria, pero necesitamos ponernos en las manos del Señor. Fíjese lo que nos dice aquí:
Si no hubiera existido una forma dada por Dios para el perdón de pecados, hermanos, imagínense, seguiríamos realizando, o se seguirían realizando sacrificios para poder acercarse a Él. Pero ahora dice, sabemos que hay un solo pago, ya Cristo pagó por mis pecados, por tus pecados, ya pagó por nosotros. Se hizo un solo sacrificio, que es Cristo Jesús. A ver qué nos dice Hebreos 10, 12, hermanos. ¿Alguien lo quiere anotar, lo quiere buscar? Hebreos 10, 12. Amén, gloria a Dios. Hebreos 10, capítulo 10, verso 12. Si tienen ahí ¿no? Sí. Ajá. Sí. A ver, uno que esté más cerca para que le ponga el micrófono. A ver, sí, ¿lo encontraste? ¿Lo tienes? A ver. Pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre, y así nos perdonó nuestros pecados, luego se sentó a la derecha del trono de Dios. Ok, entonces hay un solo sacrificio hecho en la persona de Cristo. Y se sentó a la diestra del Padre. ¿Para qué se sentó a la diestra del Padre? Para interceder por nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque tal vez, probablemente, a lo mejor, quién sabe, algunos cometeríamos faltas, ¿no? Tal vez en algún momento, a lo mejor, ahorita estamos en un discipulado con el delegado apostólico y, Padre, está tremendo ese discipulado, porque nos hablan de los pecados de omisión, los pecados de comisión y los pecados que están en la mente. Que esos pecados, hermanos, están ahí y que dice el delegado, en base a la palabra, que esos pecados, hermanos, hay quienes los desean hacer intensamente y no los hacen. Pero que sí pero sí en la mente los cometen una y otra vez y otra vez. Y a esos, ahora sí que todos los pecados son malos, ¿verdad? Y todos debemos tener cuidado de ellos. Entonces, también nos habla de la reconciliación por el pecado, hermano. Cuando nosotros pecamos, nos separamos, hay una separación de la comunión con Dios. En 2 de Corintios 5, 18 al 19, en la Reina Valera 60 dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Mire qué amor tan grande de Dios, que nos reconcilió consigo mismo, ocupando o usando o pidiendo que su Hijo muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso dice aquí, pues, y todo esto procede de Dios. ¿Qué procede de Dios? La reconciliación. Perdón, hermano, pero no fuimos nosotros los que tomamos la iniciativa. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio a la iglesia, le dio el ministerio de la reconciliación. Cuando usted le habla a alguien de Cristo, hermano, el mensaje que debemos compartir es: usted puede hacer las paces con Dios. Usted puede volver a estar en paz con Dios. Amén. Y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, Dios no nos encomendó a nosotros una palabra de juicio.
¿Se escuchó eso? No nos encomendó a nosotros una palabra de condenación. ¿Me escuchó otra vez? No, no somos una iglesia que predica condenación, sino se nos ha encomendado la palabra de la reconciliación. Usted y yo, cuando abramos nuestra boca, hermanos, abrámosla para hablar un mensaje que traiga reconciliación con Dios. Amén. Porque ya hay mucha gente condenando al mundo, pues. Ya hay predicadores que le dan hasta por debajo de la lengua. Pero dice la Biblia, y usted lo está viendo aquí, desde acá nos está diciendo reconciliación. ¿Dónde me dice? Ministerio de la reconciliación. Amén. Reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Qué más dice? La palabra de la reconciliación. Entonces, si 4 veces dice este verso que habla de la reconciliación, es muy importante. Amén. Entonces Dios envía a Cristo, quien nos reconcilia con Él, y también nos dice, y también dice la palabra, que se nos ha dado un nombre en el que podamos ser salvos. Amén. A ver, vamos a leer Hechos 4:12. Entonces, el Señor quiere que entendamos que esto de las 70 semanas es para poner fin a la transgresión, al pecado y a la iniquidad. A ver, hija, ¿qué dice? Bueno, algún hermano. Hechos 4:12. Ahí con el hermano. Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Amén. El único. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Bueno, entonces, expiar la iniquidad, hermanos, son las 7. ¿Qué tiempo llevamos? ¿Qué tiempo llevamos allá, hija? A ver. Bueno, vamos a ver si nos da el tiempo acá. Y con esto terminamos. 3, expiar la iniquidad. Poner fin a la transgresión, terminar con el pecado y expiar la iniquidad. Esos son los propósitos de las 70 semanas. En la semana 69 viene esto. Expiar significa limpiar algo profanado. Purificar una culpa por medio de un sacrificio. ¿Ok? El Señor vino para limpiarnos y que tengamos libre acceso a Dios por medio de la reconciliación. El Señor no vino, hermanos, a condenar al mundo, sino que vino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Eso es interesante para nosotros como iglesia. Para que la palabra que demos a otros sea una palabra de vida, hermano. Romanos 5:1, la Reina Valera 1960. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, vamos a ver algunos aspectos de cómo es quitada la iniquidad. Número 1, hay un manantial de purificación del pecado y de la iniquidad. Amén. Zacarías 13:1. ¿Qué dice? En la Biblia Las Américas. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Para qué? Para lavar el pecado y la impureza. ¿Alguien lo tiene en otra versión? Zacarías 13:1. En otra versión, en Valera o en otra.
pero hay un manantial de purificación. Ese manantial purifica el pecado, la inmundicia, ¿sí? En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y de la inmundicia. Otro, dije. ¿Alguna otra versión, hermano? Porque, a ver, porque hay una, parece que es iniquidad, ¿sí? Ese día yo perdonaré a mi pueblo, los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén darán perdón en mí. ¿Ok? Hay un canto que dice, hay un precioso manantial, manantial, manantial. Hay un precioso manantial de sangre de Emanuel, no de Manuel, Emanuel, que purifica a cada cual, a cada cual, a cada cual, que purifica a cada cual que se sumerge en él. Oh, célica fuente, fuente carmesí, recuerdo que un día yo lavado fui. Entonces, ¿para qué es esa fuente? Entonces el Señor ministra nuestros pecados y nuestra iniquidad, hermanos, los ministra en esa fuente. Una fuente que trae vida eterna. ¿Ok? Este manantial es el Señor Jesucristo. Todos tenemos acceso a Él, hermano. Nunca le neguemos a nadie le neguemos el acceso a Cristo. ¿Ok? En nuestra mente, por ejemplo, o en nuestras acciones. Oye, ¿a qué iglesia llegas? Llego allá a la iglesia, vamos, viva la familia. Pero y en la mente de uno dice, pero tú qué vas a saber, tú nunca te vas a salvar tú. Eso no, le estamos cerrando una puerta. Te invito, vamos, también para ti es la salvación. Amén. Entonces, no solo la casa de David, sino toda la gentilidad, no solamente el pueblo de Israel, sino todo aquel que quiera. San Juan 3:16, ¿qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice, y nos fue enviado para limpiar nuestras impurezas e imperfecciones. Ay, hermano, eso no me gusta a mí, que me digan que soy imperfecto. Usted es imperfecto. Por ejemplo, hace rato estábamos cantando, ¿verdad? Mi corazón, no, ¿cuál fue la que estábamos cantando? Te amo. Que si te amo, yo sí te amo. Y yo ya en mi corazón, pues, mientras estoy cantando, yo sí te amo, Señor. Pero mi amor es imperfecto. Por eso dice la Biblia que el amor nuestro debe ir siendo perfeccionado. Amén. Vamos a suponer, una persona, ¿no? Le es infiel a su esposa o a su esposo, pero dice, sí te quiero, mi amor, pero ¿por qué haces eso? Pues sí, él no es cristiano o ella no es cristiana, pero no la quiere. Le pregunto, ¿o falta perfeccionar ese amor? Porque el mundo dice el mundo, es que no la quiere o no lo quiere. Y no es eso. Es que ese amor no está perfecto todavía. Necesita ser perfeccionado. Eso es lo que yo escuché y lo que mi apóstol me enseña, pues. Entonces, también, hermanos, el Señor quiere quitar la impiedad de Jacob. Romanos 11, 26 y 27. Y así todo Israel será salvo. Mire qué tremendo, que todo Israel será salvo, hermano. Tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. ¿Qué es la impiedad, hermano? ¿Qué es ser impío? Alguien que conociendo la verdad
no la vive. Por eso dice el apóstol Pablo, tú que predicas o tú que enseñas que no has de adulterar, adulteras. Así lo han leído. Eso es ser impío. Tú que dices que no hay que robar, robas. Entonces, eso es impiedad. Usted que sabe que no debe, a ver, dígame una cosa que no debe hacer, hermana, que no debe mentir y miente. Le pregunto, no me lo diga, nada más a usted, ahí en su mente, miente. ¿Ah? Usted que sabe que no debemos ser orgullosos, que ya no debe vivir el yo, sino Cristo debe vivir en nosotros. Sigue siendo orgulloso. Entonces, hermanos, dice, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces, mire, vamos a ir un poquito más a prisa. Esta es la promesa que Dios ha dado para limpiar la impiedad de Jacob. Jeremías 31:33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Mire qué maravilloso esto, hermanos, porque esto es algo que debemos creerlo y debemos practicarlo. Practicarlo me refiero a ponerlo en vivirlo, llevarlo a la vida diaria. Pondré mi ley dentro de ellos. Dentro de nosotros va a poner su ley. Cada vez que se predica la palabra, cada vez que se enseña la palabra de Dios, cada vez que usted lee la Biblia, la ley de Dios se está imprimiendo en su corazón. Amén. Y aunque usted ya no quiera, o aunque usted quiera pecar, ya no le dejan. A lo mejor cometió algo, pero ya no se siente bien, ya no está en paz. ¿Sí me entiende? ¿Y por qué? ¿Está durmiéndose? No. Porque ya está escrito en usted que hay algo que le dice, eso ya no le debe hacer. Eso ya no. Eso ya no. Y pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿qué pasa en nosotros hoy? Eso es, hermanos, que el Espíritu de Dios pone en nuestro corazón, en nuestra mente, ha puesto la mente la palabra de Dios. La palabra declara que todo Israel será salvo. Pero sabemos que este Israel es todo aquel jacobita que ha vivido bajo los preceptos de Dios y o ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ok, ya vamos llegando. Entonces, hermanos, dice que llorarán por él. Zacarías 12:10. Está tremendo ese texto, man. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. ¿Se acuerda que dice la Biblia? Que cuando el Señor venga en su segunda venida, en su venida visible, dice que todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Y aquí dice, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Mire que el Señor se va a presentar, hermanos, en su segunda venida ante todo el pueblo, ante todo el mundo y ante el pueblo de Israel. Esos que tanto lo rechazaron, hermanos. Pero fíjese que hay algo aquí que quiero decir. Gracias a Dios que el pueblo de Israel rechazó al Señor.
Eso póngalo como un apartadito ahí, porque si el pueblo de Israel no hubiera rechazado al Señor, nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad. Pero como ellos lo rechazaron, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Quiénes lo recibieron? Nosotros. Y a los que le recibieron les dio el privilegio o el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Allá andaba, hermanos, allá andaba Pablo queriendo predicarle a los judíos, y los judíos lo rechazaban, lo corrían, intentaban matarlo. Entonces un día Pablo, cansado ya, se dio cuenta que el Señor lo estaba llamando a otro lado, con los gentiles. Y les dijo a los judíos: ¿saben qué? Yo hasta aquí voy a dejar de predicarle a ustedes, me voy a ir a predicarle a los gentiles. Y los gentiles que estaban ahí, que oyeron esa decisión que tomó el apóstol Pablo, eso está en Hechos. ¿Lo han leído alguna vez? No. Ok. Pero búsquelo ahí, en alguna parte está. Entonces, dice que los gentiles que escucharon esa decisión que tomó el apóstol Pablo, se alegraron. Se alegraron. Porque el apóstol Pablo fue el apóstol que Dios envió a los gentiles. Y por esa palabra que predicó el apóstol Pablo, nosotros hemos recibido a Cristo. Ok. El pueblo de Israel lo rechazó y lo crucificaron. Finalmente ellos lo verán con un corazón arrepentido y con fe para salvación. El pueblo de Israel va a creer, pero primero va a tener que ser tratado fuertemente. No sé dónde está el texto, hija, si me ayudan algunos, donde ese texto que dice: y le verán y le preguntarán, ¿qué son esas heridas que traes en tus manos? Porque le verán las manos. ¿Qué son esas heridas que traes en tus manos? Y él dirá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Algo más o menos así. A ver, ayúdame ahí con el micrófono, hija. Zacarías 13:6. Con eso terminamos. Póngase de pie para que no vaya yo a seguir. Y si le preguntan de qué son esas heridas en tus manos, aquel responderá: son las heridas que me hicieron en casa de mis amigos. Son las heridas que me hicieron en casa de mis amigos. ¿Pero cuándo será eso? Hasta su segunda venida. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por esta palabra. Gracias por darnos la oportunidad de ser reconciliados contigo. Gracias por Cristo. Gracias por su sangre. Gracias por habernos confiado el ministerio de la reconciliación. Gracias, Señor. Ayúdanos a hacerlo con amor. Ayúdanos a hacerlo con fidelidad. Que podamos compartir la palabra de la reconciliación. Que en nuestras vidas ponga fin, Señor, a la transgresión, al pecado y a la iniquidad. Y también apiádate de tu pueblo Israel. Ten misericordia. Pero ten misericordia de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país. Que todos aquellos que están, Dios mío, apartados por ti para ser salvos, predestinados por ti para conocerte, vengan a tus plantas. Añade a los que han de ser salvos. En el nombre de Jesucristo, yo te ruego que mis hermanos reciban esta palabra en su corazón y Señor, pon tu mano en sus labios, en su boca, en su mente y en sus corazones, para que ninguna palabra de condenación salga, Señor, sino solamente palabra de reconciliación, palabra de misericordia, palabra, Señor, de bondad,
de amor para aquellos que la requieren, que la necesitan, que la anhelan en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Gloria a Dios.